Murillo, 1617 a 1682. Vida y encargos. Hijo de un cirujano barbero y sangrador, Gaspar Esteban, y de María Pérez Murillo. 14º hijo. Crianza sin estrecheces, pues su padre tenía varios inmuebles que arrendaba en la Collación de la Magdalena y cuyas rentas heredaría el pintor. 1627 a 28, fallecen sus padres. Se va con su hermana Ana, casada con otro cirujano barbero. Prepara un viaje a América con una hermana y un cuñado que no realiza. Inicia su aprendizaje artístico con Juan del Castillo, artista de recio dibujo y suave expresión en los rostros de sus personajes. 5 años en su taller. Pintor de segunda fila respetado, colaborador de Alonso Cano. 1645, año clave. Primer encargo de importancia, 13 lienzos para el convento de San Francisco. Influencia de Van Dyck, Tiziano y Rubens, posible viaje a Madrid, según Palomino. Se casa con Beatriz Cabrera y Villalobos, y tienen 9 hijos. 4 muertos de peste en 1649. Otro muerto posteriormente. Francisca María. José, que siguió la carrera eclesiástica. Gabriel, que marchó a América. Gaspar, llegó a ser canónigo de la catedral hispalense. Al año siguiente ya tiene un taller con aprendiz, lo que demuestra el aumento de encargos. 1649, peste en Sevilla. 4 hijos muertos. Crisis económica en la ciudad por haber perdido la mitad de la población. Poco le afecta la crisis, pues aumentan los encargos. Uno clave es la colosal, que realiza para la iglesia de los franciscanos. 1658, viaje a Madrid. 3 años antes había llegado a Sevilla Francisco Herrera el mozo procedente de la corte, que había estado en Italia aportando nuevas composiciones consistentes en grandes figuras situadas a contraluz en el primer plano con rompimientos de gloria donde pululan ángeles desnudos en unos fondos que se van diluyendo en la lejanía. Probablemente influiría en nuestro pintor para que viajase a Madrid. Palomino alude a una primera visita en los años 40, pero no existe ninguna documentación del mismo. Conoce a Velázquez, quien lo pone en contacto con las colecciones reales. También parece que visita a Zurbarán y a Cano, que ese año viaja a la capital. Contactos con la pintura flamenca y veneciana. 1660, funda una academia de dibujo en Sevilla. Junto con Herrera el Mozo. Murillo es el director. Contratan modelos y se reúnen para estudiar y dibujar al natural. 3 años después muere su mujer y la presidencia pasa a Valdés Leal. 1665 a 1680, periodo más fecundo del pintor. Lienzos para Santa María la Blanca. El sueño del patricio. El patricio relatando su sueño al Papa Liberio. Pinturas de la sala capitular de la Catedral Sevillana. Ingreso en la Cofradía de la Santa Caridad, por su amistad con Miguel de Mañara. Pinturas de la Iglesia de la Caridad. 1681 a 82, último encargo y muerte. Pinturas para la Iglesia de los Capuchinos de Cádiz. Muerte. Albaceas testamentarios, Gaspar Esteban, Justino de Neve y Pedro Núñez de Villavicencio. Estilo. Caracteres e interpretaciones de su estilo. Formado en el naturalismo tardío, evolucionó hacia un pleno barroquismo, enlazando la sensibilidad infantil presente en sus obras con el rococó. Es el pintor de la delicadeza y la gracia, femenina e infantil. En las imágenes devocionales prefiere lo amable y lo tierno, rehuyendo de lo violento y dramático. Técnicamente es un gran colorista pues, aunque comienza con el naturalismo tenebrista, su contacto con la pintura veneciana y flamenca enriquece su paleta haciéndola más suelta, ligera y libre, hasta llegar a la vaporosidad de sus obras de madurez. Pedro de Madrazo resume el arte de Murillo como una forma de expresar su catolicismo a través de la vida real, usando para ellos aspectos de los grandes maestros de la pintura europea de los siglos XVI y XVII. La verdad de Velázquez. Los vigorosos efectos de Rivera. La armoniosa transparencia del Tiziano. El empaste de Van Dyck. La brillantez de Rubens. Mayoritariamente se han aceptado 3 periodos en la evolución estilística del pintor, siguiendo la estela de los viajeros románticos del siglo XIX, aunque para otros críticos no se puede dividir la producción del genial maestro sevillano en compartimentos estancos, pues las etapas referidas no se suceden en el tiempo, sino que su genio aplica sus caracteres a las obras a lo largo de toda su producción, cuando los asuntos lo requieren. Veámoslos esquemáticamente. Periodo frío. Etapa juvenil, hasta 1656, donde se percibe su admiración por el tenebrismo y la pintura zurbaranesca. Fuertes contrastes de luz. Precisión en el dibujo. Pincelada lisa. Periodo cálido, 1656 a 1669, momento de los grandes lienzos. Efectos de contraluz venecianos. Pincelada suelta y colores brillantes. Periodo vaporoso, hasta su muerte, 1670 a 1682, como punto culminante de su estilo. Color transparente y difuminado. Fondos evanescentes. Composiciones de pleno barroquismo y de enorme claridad. Para Diego Angulo Iñiguez, Murillo es un pintor de su tiempo que evoluciona con la época que le ha tocado vivir. Para Enrique Valdivieso, Murillo y Sevilla son 2 conceptos tan unidos en la historia y en el arte que uno no se entiende sin el otro, pues desde su ciudad natal renovó la pintura de su época introduciendo el espíritu dinámico y vitalista del barroco, desdramatizando los temas religiosos a través de la incorporación de figuras populares de extraordinaria belleza que permitieron al público identificarse con ellas. En definitiva,
Murillo es un pintor del sur, que desde la escuela sevillana del 17 crea una original manera de llevar al lienzo las ideas y el mundo en el que vive para darles una proyección universal. Es aquí donde reside su genialidad, representativa de nuestra idiosincrasia pues, siguiendo a Ortega y Gasset, Andalucía, que no ha mostrado nunca pujos ni petulancias de particularismo, que no ha pretendido nunca ser un estado aparte, es, de todas las regiones españolas, la que posee una cultura más radicalmente suya. Entendemos por cultura lo que es más discreto, un sistema de actitudes ante la vida. Obras. La Virgen con Fray Lauterio, San Francisco y Santo Tomás. 1638 a 40 Fitzwilliam Museum de Cambridge. La cartela de la parte inferior izquierda explica el argumento de la escena. La Virgen aconseja al fraile la consulta de la Summa Teológica para aclarar las dudas de su fe. Una de las primeras obras del pintor. Compositivamente se aprecian dos diagonales. Una formada por la cabeza del Lauterio, Santo Tomás y la Virgen. Otra creada por las manos de los personajes, reforzando un lenguaje efectista característico del barroco. Se aprecia la influencia de Roelas en las tonalidades amarillas del fondo. San Diego de Alcalá dando de comer a los pobres. Academia de San Fernando de Madrid. 1646. Pintura que pertenecía al claustro chico del convento de San Francisco de Sevilla. Óleo sobre lienzo dentro de la tradición del tenebrismo zurbaranesco de recio dibujo y contrastes lumínicos. También podemos detectar la huella naturalista de Pacheco. Dominio de tipos populares representados con gran dignidad en una escena de gran sencillez compuesta en planos paralelos sobre fondo oscuro. Los niños mendigos que rodean el caldero son una clara prueba del interés del pintor por los temas infantiles. La Sagrada Familia del Pajarito. 1649 a 50 Prado. Óleo sobre lienzo. Composición de su etapa fría. Sencilla, tierna, delicada, con gran encanto de los personajes. El niño centra la atención en la convergencia de las líneas de composición. La Virgen y San José atareados en sus labores, que se detienen para deleitarse con la ingenua travesura infantil. Caracteres zurbaranescos. Preciso dibujo y detallismo en los objetos. Pincelada lisa. Contrastes de luz con fondo oscuro tenebrista. Caracteres propios del maestro. Mayor movilidad de los personajes. Intimismo, donde la escena sagrada se impregna de humanidad cotidiana a través de una apacible escena hogareña. Inmaculada del convento de San Francisco, la Colosal. Museo de Bellas Artes de Sevilla. 1651. Óleo sobre lienzo que muestra una figura femenina, extraordinariamente joven y de profundo sentimiento de emoción espiritual, que asciende en medio de un intenso resplandor de tonos áureos, enmarcando su figura un coro de ángeles y serafines, algunos de los cuales muestran símbolos marianos. De gran soltura de paleta, el movimiento ascensional es corroborado por el vuelo del manto azul que contrasta con el predominio de colores plateados en túnica, luna y nubes. Junto con Montañés en escultura, Murillo es el más genial creador de la imagen de la Inmaculada, en cuyas creaciones son constantes tres aspectos. Expresión candorosa y pura. Movimiento ascensional. Riqueza de color conseguida con pocas tonalidades. San Antonio de Padua. Capilla del Bautismo de la Catedral Hispalense. 1656. Óleo sobre lienzo de grandes dimensiones que nos muestra una de las visiones del santo en su celda, donde se le aparece en una escena celestial el niño Jesús rodeado de ángeles, querubines y serafines. Rompimiento de gloria a la izquierda y santo a la derecha generan una diagonal reforzada por la luz que hace contrastar la intensidad celestial con la penumbra terrenal, matizada esta por la iluminación del patio hacia donde da la puerta de la celda del santo. Es un cuadro donde incorpora el color y contraluz venecianos, conocidos por el maestro de las colecciones que cuelgan en las iglesias hispalenses. Rompimiento de gloria a través de una luz deslumbrante y encuadrada por numerosos ángeles. Contrapuesto a la zona terrena donde gradúa sombras y luces abriéndonos sobre un patio luminoso la puerta de la celda. Observamos cómo el tenebrismo desaparece, la pincelada se hace suelta y el colorido gana brillantez. Es el inicio del camino hacia su plena madurez en el período vaporoso. Nacimiento de la Virgen. Louvre. 1660. Pintado para la sobrepuerta de la capilla de la Concepción Grande de la Catedral Sevillana. Matronas y ángeles se acercan llenos de alegría para ver a la recién nacida. Sobre ellos un rompimiento de gloria donde aparece el niño. Clara la influencia de Rubens en la composición. De la recién nacida se hila un foco de luz que ilumina el primer plano, atenuándose hacia el fondo, donde se va completando la escena. A la izquierda Santa Ana reposando en la cama tras el parto. A la derecha dos criadas secando los pañales a la lumbre de la chimenea. Diego Angulo ve en esta jerarquización de luces una clara influencia de Rembrandt, pues algunos lienzos colgaban en las colecciones privadas sevillanas. Jacob pone las varas al ganado de Labán. Meadows Museum de Dallas. 1660. Elogiados sus paisajes por Palomino, se observan las influencias flamencas y holandesas. La serie sobre la historia de Jacob que realizó para el marqués de Villamanrique, para colgar de su palacio en conmemoración de la consagración de Santa María la Blanca de 1665. Murillo trata el tema con absoluta naturalidad, incluso colocó el apareamiento de las ovejas, detalle que se ocultó con repintes posteriores. Son paisajes abiertos que parten del tema central y sobre los que se recortan los perfiles difusos de las montañas. Son 4 historias, 2 de ellas se conservan en el Emitil, donde se aprecian diferentes influencias. Paisajistas flamencos como Lluís de Montper.
Tratamiento del ganado que nos lleva a la obra del pintor murciano Pedro Orrente. Pinturas de Santa María la Blanca. El sueño del patricio. Prado. 1662 a 65. Con motivo de la aprobación de la fiesta de la Inmaculada el 8 de diciembre por el Papa Inocencio X, que no definía el dogma, pero que reconocía la tradición de su creencia, en su Constitución Apostólica de 1661, Sollicitudo Omnium Ecclesiarum, se aprobó la remodelación de la iglesia de Santa María la Blanca, sinagoga en otro tiempo, a través de las aportaciones del comerciante Justino de Neve, canónigo de la Catedral Hispalense. La iglesia pasó de una modesta parroquia medieval a un espectacular recinto sagrado barroco y Neve encargó a Murillo 4 cuadros para decorar sus muros, los 2 primeros en la nave central y los 2 últimos en cada una de las laterales. El sueño del patricio Juan. El patricio Juan y su esposa ante el Papa Liberio. La Inmaculada. El triunfo de la Eucaristía. Todos fueron expoliados por Soult durante la Guerra de la Independencia y solo 2 fueron recuperados y colgados en el Prado. Es un lienzo en forma de medio punto que representa la fundación de una de las grandes basílicas de Roma, Santa María la Mayor, donde se narra el sueño del patricio, al que se le aparece la Virgen en el mes de agosto para pedirle la construcción de un templo cuyos límites verá trazados con nieve en el esquilino. Murillo no coloca la escena en el dormitorio, sino en el comedor, donde el matrimonio ha sido vencido por el sueño. Él recostado en una mesa cubierta por mantel rojo, sobre el que se halla un libro. Ella sobre un cojín tras interrumpir sus labores. A los pies de la mujer duerme profundamente un perrito. Estamos ante una composición decreciente donde la penumbra se ve interrumpida por el rompimiento de gloria donde apareceré María con el niño. Ese espacio diluye los contornos y envuelve las figuras en un plácido descanso. El patricio Juan y su esposa ante el Papa Liberio. Prado. 1662 a 65. Continuación de la anterior historia, en ella aparecen 2 escenas. A la izquierda, en primer plano nos encontramos al matrimonio entrevistándose con el Papa ante expertos que van a verificar la autenticidad del sueño. Todo ello enmarcado en una arquitectura clásica. A la derecha, en segundo término, apreciamos la procesión, acompañada por el Papa bajo palio, hacia la montaña para verificar el milagro. Esta es vigilada desde el cielo por la Virgen y el niño en un detalle semejante al cuadro del sueño del patricio. Destacan sobre todo los contraluces. A la derecha la luz incide sobre la mujer y el religioso que la acompaña contrastando con la figura del Papa. A la izquierda, la luminosidad parte del cielo e ilumina la procesión con una paleta suelta que va introduciendo a las figuras en la sombra. Inmaculada Concepción ante el pueblo sevillano. Louvre. 1662 a 1665. La Virgen se aparece a personajes sevillanos del siglo XVII que miran atentos el celestial acontecimiento. Uno de ellos, de espaldas, nos invita a entrar en la escena. Lógicamente se trata de personajes relacionados con la iglesia de Santa María la Blanca. Aparece delicada, en un suave rompimiento de gloria y acompaña por los angelilos que portan una cartela haciendo alusión a su pureza. Los rostros de los ciudadanos sevillanos nos recuerdan el realismo velazqueño en su etapa sevillana, pero su factura es más suelta, más desahogada, como si diera paso al espectáculo cromático que envuelve a la figura de la Virgen. Con motivo del centenario del nacimiento del pintor, el profesor de la Facultad de Bellas Artes de Sevilla, Fernando García García, ha realizado una copia para colocarla en el lugar que ocupó en la iglesia de Santa María la Blanca. Iniciativa promovida por el catedrático emérito de la Facultad de Historia del Arte, Enrique Valdivieso González. El triunfo de la Eucaristía. Colección Lord Faringdin. Inglaterra. 1662 a 65. La escena nos presenta la adoración del Santísimo Sacramento, ocupando el cáliz la parte central, que es portado por una figura femenina que representa la iglesia. A la derecha un grupo de fieles adoran el sacramento. Sus rostros nuevamente están extraídos de la Sevilla del 17. Igual que en el anterior, un ángel porta una cartela haciendo alusión al hecho representado. Compositivamente, un golpe de luz diagonal, que parte de la joven portadora divide la escena en sus ámbitos celestial y terrenal. Con motivo del centenario del nacimiento del pintor, el profesor de la Facultad de Bellas Artes de Sevilla, Fernando García García, ha realizado una copia para colocarla en el lugar que ocupó en la iglesia de Santa María la Blanca. Iniciativa promovida por el catedrático emérito de la Facultad de Historia del Arte, Enrique Valdivieso González. Pinturas del convento de capuchinos. Santas Justa y Rufina. Museo de Bellas Artes de Sevilla. 1665 a 69. Entre 1665 y 1669 Murillo realiza las pinturas para la iglesia de los capuchinos de Sevilla, un total de 16 lienzos de los que destacamos. Santas Justa y Rufina. Santos Leandro y Buenaventura. San Francisco abrazando al crucificado. Santo Tomás de Villanueva. El jubileo de la Porciúncula. La Virgen de la Servilleta. El conjunto del retablo no fue robado por los franceses porque los frailes, conscientes de que iban a ser saqueados, llevaron los lienzos a Gibraltar para ser protegidos por los ingleses. En el cuadro que nos ocupa las santas aparecen con expresión serena y melancólica, con cacharros que hacen alusión a su profesión de alfareras. Sostienen la giralda en alusión al terremoto de 1504, cuando según la tradición se abrazaron a ella para impedir su derrumbe. Aparecen en el retablo por la ubicación de la iglesia en el lugar donde la tradición situaba al anfiteatro donde fueron martirizadas. En esta obra, donde retrata las santas patronas sevillanas, sobresalen las cabezas femeninas de largas cabelleras y sus gallardos cuerpos. Impecable es también el bodegón de los cacharros que venden.
Sus rostros poseen una tendencia a la idealización, alejadas del misticismo religioso y de la vulgar cotidianidad popular. San Leandro y San Buenaventura. Museo de Bellas Artes de Sevilla. 1665 a 69. Nuevamente la tradición afirmaba que en el lugar de ubicación del convento de capuchinos había existido otro antes de la conquista musulmana. De ahí que San Leandro aparezca con una maqueta de una iglesia gótica. Situado en los laterales del cuerpo bajo del retablo nos presenta a los dos santos, uno de ellos con la maqueta de la iglesia en sus manos. Destaca la naturalidad de los personajes, en serena conversación. San Francisco abrazando al crucificado. Museo de Bellas Artes de Sevilla. 1665 a 69. Óleo sobre lienzo que expresa toda la dulzura humana de Murillo, pues un Cristo, extremadamente cariñoso, en su violenta posición crucificada, extiende su brazo que se mueve sin dolor ni presión alguna y abraza a San Francisco, que eleva los ojos hacia él, en una inmensa súplica de amor. Estamos ya en plena madurez del artista, con un total dominio del dibujo y una composición a través de formas suaves y curvas. El misticismo de la escena desplaza al dramatismo y dota de un intimismo a través de la suavización de los contraluces usando una soberbia integración de las formas en el espacio. Santo Tomás de Villanueva dando limosna a los pobres. Museo de Bellas Artes de Sevilla. 1665 a 69. Es un cuadro al que Murillo calificaba como su lienzo, mostrándonos al arzobispo de Valencia, que había sido canonizado por aquellos años, en su característica más sobresaliente pues sobresalía por su generosidad. En la mesa, junto a la bolsa de monedas, aparece un libro abierto que hace alusión a la teología para destacar que ésta, sin la caridad, carece de fundamento. La arquitectura clásica y la alternancia de claroscuros crean el espacio donde se desarrolla la escena, a donde nos invita el perfecto escorzo del tullido. Óleo sobre lienzo en el que se nos narra una escena propia de la vida cotidiana hispalense en los años contemporáneos al pintor, pues un clérigo se hila a las puertas de su iglesia y reparte limosna entre los pobres, que se apresuran a recoger las monedas. El detalle de la columna le da verticalidad y monumentalidad al conjunto. Partiendo de la escena antes narrada, Murillo realiza un retrato psicológico de los personajes, lleno de expresivismo. Santo caritativo presidiendo la composición, el santo protagonista de esta pintura no es franciscano sino agustino, pero su presencia en la iglesia de los capuchinos, original situación del cuadro, está justificada por ser un santo limosnero. Aparece ante él un tullido en un primoroso escorzo. Resignada angustia en el rostro de los afligidos, el tiñoso agradece la limosna, el anciano mira su autenticidad y ansiedad de la vieja que desconfía por ser la última en llegar. Sobrecogedora pareja maternal de la izquierda donde un niño ilusionado, le enseña una moneda a su madre. Estamos ante uno de los más bellos aspectos de la vida popular captados por el artista. El tema que se desarrolla en esta pintura tiene lugar en un interior ambientado con solemnes estructuras arquitectónicas, cuya profundidad espacial se intensifica a través de sucesivos planos alternantes de luz y de sombra. Sobresale el estupendo estudio de la luz, analizando sus posibilidades de iluminación en un espacio semicerrado. A ello debemos añadir la influencia veneciana en el color, aplica con una pincelada suelta. El jubileo de la Porciúncula. Museo Wallraf Richards de Colonia. 1665 a 69. El lienzo presidía el retablo de la iglesia de capuchinos. En una de las grandes composiciones del pintor donde florece la madurez de su estilo. Las tonalidades oscuras y terrosas de la escena terrenal dan paso a las brillantes vaporosidades del mundo celestial, hacia el que tiende sus brazos el monje. Todo se dirige hacia Jesús con la cruz de la salvación, cuya túnica roja expande la luz. La Virgen, a su lado, completa la escena, rodeada de un ejército de ángeles, serafines y querubines. Cristo se muestra triunfante, sosteniendo la cruz con su brazo izquierdo y cubriendo parte de su esbelto cuerpo con una túnica roja que ondea al aire. Porciúncula significa pequeña porción de tierra y según la leyenda unos eremitas del valle de Josafat llevaron a este lugar de Italia las reliquias de la tumba de la Virgen. En la zona se construyó una iglesia y en ella, a principios del siglo XIII, San Francisco recibió la llamada de Jesús para que optara por una vida de absoluta pobreza. En ella murió el santo en 1226. Ello provocó que al lugar llegaran peregrinos de todo el mundo. En el siglo XV se instaló el jubileo de la Porciúncula. Es un cuadro pleno de espiritualidad que invita a la oración. La Virgen de la Servilleta. Museo de Bellas Artes de Sevilla. 1665 a 69. Nos presenta una obra de plena madurez, de pequeño formato, donde la Virgen nos ofrece al niño desde sus brazos. Es una escena que invita a la piedad, pues el niño trata de salirse del cuadro para ser abrazado por el espectador, transmitiendo un mensaje lleno de generosidad y ternura. Su factura es suelta, de paleta que dibuja las transiciones cromáticas, alejándose del dibujo. Es llamada así por una falsa leyenda en la que se afirmaba que un joven lego pidió al maestro que le dibujara una virgen con el niño y este lo hizo en la servilleta del refectorio. San Antonio con el niño. Museo de Bellas Artes de Sevilla. 1668 a 69. Es una representación plena de afectividad, plasmada en el abrazo gozoso y afectivo de ambos personajes. La acentuación del modelo juvenil del santo y los rasgos candorosos del niño aciertan a crear en esta obra prototipo de suscitó una intensa devoción popular, pudiéndose afirmar que ni antes ni después de Murillo ningún pintor ha acertado a realizar una versión de este tema que pueda superarle. Es una obra llena de afectividad a través del abrazo gozoso entre ambos personajes. Para Enrique Valdivieso,
La acentuación del modelo juvenil del santo y los rasgos candorosos del niño aciertan a crear en esta obra un prototipo que suscitó una intensa devoción popular, pudiéndose afirmar que ni antes ni después de Murillo ningún pintor ha acertado a realizar una versión de este tema que pueda superarle. Pinturas del Hospital de la Caridad. Curación del paralítico. National Gallery. Cuando en 1663 Miguel de Mañara es nombrado hermano mayor del Hospital de la Caridad, la fundación adquiere una gran fuerza y, además de terminarse las obras de la iglesia, se establece un programa decorativo de la misma donde intervienen los artistas más destacados del panorama sevillano. Murillo es el encargado de realizar los cuadros relacionados con las 6 obras de la misericordia que, por los efectos de la rapiña de Soult, algunas se encuentran dispersas por los museos del mundo. Curación del paralítico, representando la visita a los enfermos, en la National Gallery. San Pedro liberado por el ángel, redimir a los cautivos, en el Emitillo. Regreso del hijo pródigo, vestir al desnudo, en la National Gallery de Washington. Abraham y los 3 ángeles, posada al peregrino, en la National Gallery de Ottawa. Multiplicación de los panes y de los peces, comida al hambriento, in situ. Moisés haciendo brotar el agua de la roca de Jourab, bebida al sediento, in situ. El programa se completaba con la misericordia mayor de todas, en alusión a la función del Hospital de la Caridad, enterrar a los muertos, argumento del retablo mayor del mismo. De completaba a los pies con los jeroglíficos de las postrimerías de Valdés Leal, que recordaban a quien penetraba en el templo la caducidad de los bienes terrenales y la proximidad del juicio de Dios. A ello hay que añadir que en los altares de la nave se colocaban 2 temas que exponían a los hermanos modelos de caridad. San Juan de Dios. Santa Isabel de Hungría curando a los tiñosos. La obra que nos ocupa cuenta un episodio del Evangelio de San Juan, donde Jesús cura a un paralítico que no podía bañarse en la piscina de Bezata. En el centro de la composición aparece Jesús extendiendo su brazo hacia el paralítico, que aparece en el suelo en un complicado escorzo. Los discípulos que le acompañan y dirigen su mirada al enfermo que pide clemencia extendiendo sus brazos. En el fondo aparece la piscina en un marco pleno de arquitectura clasicista a través del que logra el efecto de perspectiva. Al fondo, por medio de un leve rompimiento de gloria podemos apreciar un ángel que dirige su mirada hacia la piscina, aludiendo de nuevo a la escena bíblica que explica la función del mismo, agitar las aguas de la piscina para que quien se bañase sería curado de cualquier enfermedad que tuviese. Gestos, miradas y actitudes dotan a la obra de una gran espiritualidad a través del naturalismo. Multiplicación de los panes y de los peces. Hospital de la Caridad. 1675. Murillo escoge el momento en el que Jesús multiplica los 5 panes y los 2 peces ofrecidos por un niño y recogidos por el apóstol Felipe. Detrás aparece la muchedumbre que ha venido a escuchar la palabra de Dios. Las personas se disponen a colocarse en grupos de 50 según cuenta el Evangelio. Situado en el muro de la derecha. Distribuye a los personajes en una amplia perspectiva, dejando el milagro en primer plano. Forma parte de los milagros de la caridad y simboliza dar de comer al hambriento. Es un Murillo ya maduro donde la paleta se diluye en las formas creando atmósferas sugerentes. Moisés haciendo brotar el agua de la roca de Jourab. Hospital de la Caridad. Siguiendo el libro del Éxodo estamos en el desierto y el pueblo judío tiene sed y hambre. Moisés reza a Dios para que le ayude a solucionar ambos problemas. Del cielo surge el maná que alimenta al pueblo. Dios ordena a Moisés que con su bastón golpee una roca 3 veces y de ahí surgirá un manantial de agua. En la escena, tras producirse el milagro, los judíos se agolpan con sus cacharros a recoger el agua. En el centro de la composición se encuentra la roca, mientras que los personajes se distribuyen en 2 grupos iluminados por golpes de luz. Se produce un repertorio de gestos, actitudes y reacciones psicológicas. Moisés y Aarón dan gracias a Dios mirando al cielo. Un niño montado a caballo señala a los hermanos como autores del milagro. Los efectos de perspectiva se consiguen con planos de luces y sombras que consiguen una atmósfera que nos recuerda la plenitud velazqueña. Santa Isabel de Hungría curando a los tiñosos. Hospital de la Caridad. 1672. Santa Isabel aparece ayudada por unas damas curando a los enfermos de tiña, principalmente niños. La santa lava la cabeza de un niño, mientras una dama le sostiene la aljofaina. Al fondo vuelve a aparecer la santa dando de comer a los pobres, bajo un soberbio pórtico. Contrastan los ricos vestidos de las damas con los harapos de los enfermos, que muestran con gran realismo sus padecimientos y dolores. El espacio se enmarca en una arquitectura monumental bañada por una luz de tonos dorados que difumina los contornos e integra a los personajes en el mismo. Santa Isabel era hija del rey de Hungría y se casó con Luis IV de Turingia, a cuya muerte en 1227 se dedicó a obras de caridad, para lo que construyó un hospital para leprosos en Marburgo, siendo posteriormente canonizada por Gregorio IX. Anunciación. Hospital de la Caridad. Óleo sobre lienzo que nos presenta el tema de la Anunciación, donde el ángel, en un suave escorzo, anuncia el mensaje a una joven María que se recoge sobre sí misma, encorva los párpados y queda en una profunda reflexión. El cuadro lo remata un grupo de querubines que forman un rompimiento de gloria en cuyo centro surge la paloma divina llevando la buena nueva a la Virgen. Los colores son apagados, la composición movida y se aprecia una soltura de paleta en el rompimiento de gloria, donde los querubines aparecen en medio de una nebulosa de colores cálidos. La mezcla de la escena divina con la humana es propio de la estética barroca, en aras de una teatralidad que responde al espíritu contrarreformista. Colocada en el muro derecho, concretamente en un retablo de Simón de Pineda. Bellísimo rompimiento de gloria en la parte superior del lienzo. Otras pinturas. La Virgen de la Faja. Colección privada. 1655 a 60.
Escena cercana que parte de la realidad cotidiana para mostrarnos a María envolviendo al niño con un lienzo, es decir, fajándolo, mientras dos ángeles aportan música, uno tocando el violín y otro la cítara. Llama la atención la expresión melancólica de la Virgen, como si presintiese el futuro de su hijo. Por otro lado, este fija su mirada en el cielo. Estas pinturas no eran vistas como obras de arte, sino como instrumentos de devoción, pues así lo confiesa su primer poseedor, el canónigo de la catedral sevillana Juan de Federighi. Inmaculada de la Sala Capitular de la Catedral Hispalense. 1662. Óleo sobre tabla, situado a la altura de los óculos que iluminan la sal. La Virgen aparece recogida, con la mirada hacia la base del recinto y las manos juntas. A su alrededor pululan a angelilos con los símbolos de las letanías. La gradación de la luz provoca un efecto vaporoso que refuerza la ingravidez del personaje. Vigila las deliberaciones de los miembros del cabildo para que sus decisiones estén impregnadas de verdad y pureza. Virgen con el niño. Uffizi. Galería Palatina. Palacio Pitti. 1660 a 665. Óleo sobre lienzo con importantes precedentes en los siglos XV y XVI, Durero, Rafael, Tiziano. Coloca la escena en un fondo oscuro que empuja a los protagonistas al primer plano, pero el tenebrismo se difumina con la soltura de paleta y el contraste entre el rosa claro del vestido de la Virgen con su túnica azul. La Virgen está sentada en el filo de un basamento de piedra que corta el espacio a la izquierda, lo que acentúa la profundidad a la derecha. Su ligera torsión del busto, provocada por el cruce de los pies y el movimiento de su hijo al apoyar un codo en su cuello para impulsarse hacia el espectador, dan a la composición un ritmo extraordinario. Muestra el sentido profundo de la humana relación entre la madre y el hijo. La iluminación, el tratamiento de las carnaciones y los vaporosos tonos cromáticos le confieren una belleza más cercana a la divinidad que a la realidad. Dolorosa. Museo de Bellas Artes de Sevilla. 1665. Óleo sobre lienzo, que no debe entenderse como una imagen aislada, sino formando pareja con un ecce homo. Ambas obras representarían una representación propia de la ideología contrarreformista, pues María se muestra desamparada y muestra su aflicción a ver el castigo recibido por su hijo. Recurriendo al tenebrismo, la luz ilumina el rostro implorante de la Virgen, cuyo desamparo se ve confirmado por el exquisito lenguaje de sus manos. Sus piernas son rotundas y contrastan con la fragilidad del resto del cuerpo. La figura no se recorta sobre el fondo oscuro sino que se encuentra integrada en él, pues su parte izquierda está saliendo del mismo. Ante las imágenes el espectador se conmueve, pues se siente identificado con el dolor de la madre. Donación de la marquesa viuda de Larios. La Virgen y el niño con Santa Rosa de Viterbo. Museo Thyssen-Bornemisza. Madrid. 1670. Murillo representa el momento en que la santa, siendo niña, se arrodilla ante la Virgen, pues acaba de tomar los hábitos de la Orden Seráfica III, como le indicó en sueños la Madre de Dios cuando estaba a punto de morir por las penitencias que se había impuesto. La escena se completa con un rompimiento de gloria y un coro de vírgenes que acuden al acontecimiento donde la santa, se arrodilla prudente ante María, que se muestra complacida, y le ofrece una rosa al niño mientras su madre le ajusta el hábito. Al fondo se nos presenta el milagro de la santa levitando con el crucifijo en la mano y exhortando al pueblo a cumplir la obligación de penitencia. Aunque el esquema compositivo es clásico del pintor, introdujo innovaciones como el grupo de santas o el escenario urbano de fondo, donde se produce el milagro. La delicada belleza de esta pintura hizo que fuese copiada por los discípulos y seguidores del pintor. Autorretrato de la National Gallery. 1670. Pintado por deseo de sus hijos. Se retrata dentro de un marco ovalado apoyado en una mesa por molduras rematadas en dos pies curvos, que sostienen una cartela con inscripción. Una mano se apoya en el marco a modo de trampantojo, lo que refuerza tanto el naturalismo como el dominio técnico del artista. En la mesa aparecen los útiles propios de un pintor, compás, lápiz, papel, paleta y pinceles, con lo que se realza el oficio de pintor como actividad intelectual. El modelo que toma el pintor son los retratos flamencos y holandeses, pues ya hemos comentado la importante colonia de comerciantes que de estas tierras existía en Sevilla. El rostro del pintor es captado con una gran profundidad psicológica, a través de una limpia y serena mirada que muestra una personalidad decidida e inquebrantable. Inmaculada de los Venerables. Prado. 1678. Pintada para el Hospital de los Venerables por encargo de Justino de Neve. La sabia disposición de los angelitos realza la belleza y espiritualidad de la Inmaculada. Factura suelta, propia del periodo vaporoso. Obra de gran tamaño, pero aquí la Virgen aparece en reducidas dimensiones, pues proliferan los angelitos, anunciando claramente el rococó. Es llamada también la Inmaculada de Soult, adquirida por un elevado precio por el Lubí de vuelta por acuerdo entre el gobierno español y el mariscal Peitán en 1940. El tema infantil. Niño expulgándose o joven mendigo. 1650 Lubí. En el interior de una estancia aparece un joven despiojándose, vestido de harapos e iluminado por la luz que penetra por una ventana. Junto a objetos encontramos en el suelo restos de crustáceos, generando un bodegón en el que el artista se nos muestra como un maestro en la captación de texturas. La escena marca compositivamente dos diagonales. Objetos y personaje. Foco de luz. Aparece con un cántaro y un cesto de manzanas, lo que nos hace recordar la novela picaresca del Siglo de Oro. Se ha especulado con que esta obra fuese un encargo de mercaderes flamencos, dado su gusto por escenas de género. La soledad del niño muestra los primeros momentos del pintor al tratar el tema infantil,
que con el tiempo irá sustituyendo por los juegos infantiles y la alegría de vivir. Murillo se convertirá en uno de los principales pintores infantiles del arte barroco, tanto a la hora de representar figuras divinas como a personajes absolutamente reales como estos niños que aquí observamos. Niños comiendo fruta. Múnich. 1665. Óleo sobre lienzo que representa a dos muchachos, vestidos con harapos y descalzos, que comen uvas y melón, despreocupados de su pobre condición. El primero, sentado en el suelo, sostiene en la mano izquierda un pedazo de melón y con la derecha levanta un racimo de uvas para devorarlas, al tiempo que observa a su compañero. El segundo, sentado en un taburete, devuelve la mirada al compañero con la boca llena y el melón abierto entre las piernas. Restos de la comida se encuentran desperdigados por el suelo. El fondo oscuro y poco elaborado permite destacar las figuras, en las que el pintor va a concentrar toda su atención. En la parte superior derecha el color negro se suaviza con pinceladas verdosas que permiten resaltar los contornos no iluminados del muchacho que se sitúa a este lado. El muchacho de la izquierda se de la oscuridad a través de los destellos luminosos de su camisa que iluminan también su cuerpo adolescente. Es la Sevilla de Murillo, el centro mercantil mundial que en el siglo XVII se vio afectada por la crisis de la monarquía y azotada por la terrible peste negra de 1649 que sumió a las clases humildes en un estado de pobreza y desesperación. Si sus inmaculadas responden a la arraigada religiosidad del pintor y de la sociedad en la que vive, sus retratos de pícaros callejeros son un reflejo afectuoso de la sociedad sevillana y de sus miembros más desprotegidos, los niños. Para algunos especialistas, el predominio de lo intrascendente hace enlazar esta pintura con el rococó. Aunque los niños son del mundo marginal, como corroboran sus ropajes, muestran siempre optimismo, pues el pintor busca el momento que los aleja de su condición miserable. Abuela despiojando a su nieto. Pinacoteca de Múnich. Es una de las obras donde se muestra el cambio de actitud de la pintura infantil en el maestro, pues las notas de tristeza y soledad han sido sustituidas por un espíritu infantil que es lo que atrae al pintor. Así vemos al niño jugando con un trozo de pan y distraído con el perro que juega entre sus piernas mientras la abuela se encarga de su higiene. En opinión de Gaya Nuño este lienzo, es cuadro de tanta entereza popular como los de los maestros del género flamencos y holandeses, de suerte que Murillo ha quedado como el mejor ilustrador de nuestra novela picaresca del siglo de oro. Gallegas a la ventana. Gall. Washington. 1670. La escena nos presenta a dos mujeres sencillas asomadas a la ventana, contemplando plácidamente el paisaje que se les presenta ante ellas. Factura deliciosa, lograda a través de un equilibrio en formas y colores. Es la representación del alma popular, de la vida cotidiana de los personajes sencillos. Vemos mujeres en escenas populares que luego le van a servir de modelo para sus efigies de vírgenes y santas. Niño riendo asomado a la ventana. National Gallery. 1675. Es la sonrisa del niño la que nos hace imaginar la escena que tanto divierte al joven. La pincelada comienza a adquirir una mayor soltura y los efectos de vaporosidad y transparencia empiezan a surgir gracias a su contacto con Herrera y los venecianos. Es una representación de la espontánea alegría infantil que tanto cautivó al maestro. Para Gaya Nuño, tales cuadros constituyen el gran acierto de Murillo, los pilletes de la calle sevillana, bien observados, con un realismo graciosos, alegre y vivaz, resultan, por lo original del tema, una creación iconográfica de primer orden. Los niños de la Concha. Prado. 1670-75. Óleo sobre lienzo. Murillo crea con esta obra un modelo narrativo más cercano a la sensibilidad piadosa, usando para ello el tema infantil, con lo que toca directamente la sensibilidad popular. En la escena el niño Jesús da de beber a San Juan en una concha. Este sostiene el lábaro que lleva la filacteria con la inscripción, Ecce Agnus Dei. El cordero a la izquierda equilibra la composición mientras al fondo, en un rompimiento de gloria, unos ángeles presencian la escena que anuncia el bautismo. La espontánea expresión de los sentimientos, la vinculación de los gestos con el movimiento del cuerpo y la dulzura expresiva de los rostros hacen de Murillo un especialista en conectar con el espectador, además de crear unos modelos que fácilmente conectan con otros artistas. Buen Pastor. National Gallery. 1660. Óleo sobre lienzo. Murillo es un pintor enamorado de la infancia. Belleza del niño y de los símbolos que le acompañan. Conjunto preciosista y delicado. Tonos claros. Columna clásica al fondo que le da verticalidad a la composición. Es de destacar el colorido de la túnica del niño, que va graduando la luz paulatinamente en un perfecto acorde de tonalidades. El ambiente lírico en el que se desarrolla la escena anuncia el rococó. El cuadro fue ampliado en 1744. Últimas obras. Santa Ana enseñando a leer a la Virgen. Prado. 1655. Santa Ana aparece sentada en un banco de madera, con sus labores en una cesta de mimbre que aparece en el suelo y atendiendo a las enseñanzas de su hija, que atentamente escucha las explicaciones de su madre. Un rompimiento de gloria surge de la parte superior del cuadro con dos angelilos que portan una corona de rosas que parece van a colocar a la Madre de Dios. Se trata de un tema iconográfico que impone el pintor Roelas a principios del siglo XVII, pero la composición parece ser tomada de una estampa de Rubens, pues este tiene una obra semejante en el Museo de Amberes. Un grandioso fondo arquitectónico enmarca la composición. Los pesados mantos de Santa Ana acrecientan su monumentalidad. La Virgen acentúa su niñez a través del candor de su rostro y la mirada que dirige a su madre refuerza el naturalismo de la escena. Las dos Trinidades. National Gallery.
1682. Óleo sobre lienzo que nos muestra a la Sagrada Familia en primer plano, donde un golpe de luz ilumina los rostros de los tres personajes, sirviendo de enlace con el tema celestial, en el cual una atmósfera vaporosa nos deja ver la colosal figura del Padre Eterno, rodeado de un ejército de Angelilous, que manda la paloma a la tierra, simbolizando el mensaje divino. Las dos escenas, celestial y terrenal, son unidas por Jesús, cuyo rostro se ilumina doblemente, mostrando una mirada que va más allá de la infancia, pues se vincula a su mensaje de redentor de la humanidad. Estamos ante un tema religioso poco usado en la pintura, pero que el maestro sevillano cultivó en varias ocasiones. Se trata de una representación de las dos Trinidades, la celestial y la terrenal. El vínculo de unión es el niño, subido en un escalón, recurso muy usado por los pintores barrocos para dar estabilidad a aquellas composiciones que tenían un rompimiento de gloria, es decir, angelilous, serafines y querubines pululando por la parte superior del cuadro. En la escena terrenal la Trinidad es la Sagrada Familia, con San José sosteniendo la rama florida, símbolo de su unión con María y de haber sido elegido por Dios. La Trinidad Sagrada parte del Padre Eterno que, saliendo de las profundidades del cuadro, dirige su mirada a su Hijo, surgiendo la paloma entre ambos. Es una escena celestial, pero a la vez llena de gracia infantil por la corte de niños desnudos que pululan alrededor de Dios. Técnicamente se diferencian las dos escenas. La celestial es suelta, vaporosa, construida prácticamente sin dibujo previo, con asombrosos matices cromáticos predominando los colores cálidos que se fusionan con los fríos de la naturaleza que existe tras la escena terrestre. La Sagrada Familia posee más detalles dibujísticos como apreciamos en San José o en el vestido rojo de la Virgen o en su túnica azul. Desposorios místicos de Santa Catalina. Museo de Cádiz. 1682. Óleo sobre lienzo. Obra realizada para el retablo de los capuchinos de Cádiz, que no pudo terminar, por lo que hubo de hacerlo su discípulo Francisco Meneses Osorio. La obra pertenece a un retablo que fue la última gran obra encargada a Murillo. No se conoce exactamente la fecha del encargo, pero se supone de finales de 1681. Murillo muere al caerse de un andamio y en su testamento refiere sus trabajos en el convento de capuchinos de Cádiz. El pinto murió ese mismo día, parece que a consecuencia de la caída que había sufrido desde el andamio cuando pintaba el cuadro de los desposorios. El escaso tiempo que se deduce que empleara en este encargo y el estilo del mismo nos lleva a pensar que su intervención en el retablo debió reducirse al planteamiento de la composición y aparte de la ejecución del lienzo central. Meneses Osorio terminó el lienzo de los desposorios y el resto del retablo. Murillo influye en todos los pintores y artistas de los siglos XVII, XVIII y XIX, a saber. 17. Pedro Núñez de Villavicencio. Cornila Istut. La escultora Luisa Roldán, hija de Pedro Roldán. 18. Alonso Miguel de Tobar. Juan Ruiz Soriano. Domingo Martínez. Francisco Meneses Osorio. Juan Simón Gutiérrez. Juan de Esquivel. 19. Blasa Matías Rotllán. Florentino de Craene. Ion Philip. José María Romero López. Manuel Cabral Aguado. Antonio María Esquivel. José Gutiérrez de la Vega. También en grandes maestros como Goya. Bibliografía. Angulo Íñiguez, de Murillo, su vida, su arte, su obra. Espasa Calpe. Madrid, 1982. Campoy, A. Bartolomé Esteban Murillo. Gupsa Editorial. Madrid, 1982. Navarrete Prieto, B. Pleguezuelo, A. Quiles García, F. García Luque, M. LLEO con acento. Cañal, V. Pérez Gallardo, H. Murillo y su estela en Sevilla. Instituto de Cultura y Artes de Sevilla. Sevilla, 2017. Valdivieso, E. Pinacoteca del Museo de Bellas Artes de Sevilla. Ediciones Galve. Sevilla, 1993.